Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Academia Nacional de Medicina por la invitación que me hacen para participar en este congreso. Y segundo, quiero agradecer a todos los que están presentes por su gentil presencia. El tema que voy a tocar es enfermedad de Chagas, situación actual. La enfermedad de Chagas, como lo dijo el doctor Mendoza, es parte de mi vida. Desde que entré a trabajar, he trabajado en Chagas. O sea, siempre he estado al lado de este problema, que yo no diría reemergente, sino más bien desatendida. Toda una vida ha sido desatendida y más bien estamos en la idea de controlarla. Entonces, para hablar de Chagas y situación actual, no puedo dejar de hablar un poco del pasado para saber el momento actual. Y entonces, este es el Trypanosoma cruzi, descubierto por Chagas, 1909. Ustedes ven acá un tripomastigote sanguíneo que es típico de esta enfermedad porque los primeros estudios los encontraron en sangre. Y es típico este T. cruzi porque tiene un núcleo, un flagelo, una membrana anulante, pero principalmente el quinetoplasto que lo ven en el extremo, que es bien grande, que lo diferencia de otro parásito muy parecido y que incluso Escomé lo confundió, que es Trypanosoma rangeli. Entonces, este dato es muy importante. Y este es el Triatoma infestans, conocido aquí en el sur del Perú como chirimacha o benchuca en Chile, ¿no? El vector de esta enfermedad. Kluck, 1934. Vamos a ver un poco cómo es la tripanosomiasis en el Perú. Y entonces Escomel identifica un tripanosoma de un paciente que era de selva, de la zona suroriental, pero que finalmente, por las características morfológicas, no correspondía a T. cruzi, era Trypanosoma rangeli. Y muchos creyeron que él había descubierto. Pero esto fue citado por Díaz y Herrera, ¿no? Sin embargo, Rubio aísla T. cruzi de heces de chirimachas y estabiliza en ratones C3H en Tacna. Luego, Náquira, que así profesor nuestro, quizás habría que aclarar, no es Félix Náquira, perdón, es Félix Náquira, no es César Náquira, era tío o primo creo, no sé, pero fue docente aquí, fundador de la cátedra de parasitología. Y entonces él encuentra aísla el T. cruzi en la ciudad de Arequipa y la compara con la de Chile y dice que es muy similar. Él viene de Chile, él era parasitólogo en Chile y por eso es que hace esta comparación. 1962, vamos viendo las fechas. 1985, Brenier aísla T. cruzi de T. infestan en los valles de Vítor, Siguas y Majes. Entonces ya vemos que empieza a hacerse más frecuente este problema. Mismo aísla Trypanosoma cruzi de 2 pacientes de Matalaque, Moquegua, mediante ya el seno diagnóstico. Para los que no se acuerdan, seno diagnóstico es utilizar ninfas de tercer estadio en una cajita que succionan la sangre del paciente y después de 30 días se leen las heces de estas ninfas de T. infestan para encontrar el parásito. Y en 1997, Brenier analiza enzimáticamente T. cruzi de T. infestan en la ciudad de Arequipa, en Siguas, y encuentra los simodemas A y B con el clon 20 y el clon 39. Se ha querido establecer una asociación entre los clones y la patología, si era predominantemente cardíaca o digestiva, pero hay una controversia enorme en este aspecto y no se ha llegado a ninguna conclusión. Seguimos. Esto, digamos que es de continuo, hasta la fecha no se ha demostrado la enfermedad de Chagas en transfusiones sanguíneas. Es decir, se han encontrado personas infectadas mediante sorología, sobre todo la mayor parte, madres,
gestantes y se ha buscado en los niños para ver, esto es en transfusiones sanguíneas, ¿no? Solamente hay un caso que probablemente pudiera ser. Lo que se ha hecho es reporte de donadores de sangre seropositivos a T. cruzi, pero no se ha encontrado que realmente estén enfermos. Y quizás aquí una cosa importante en salud pública. En los bancos de sangre ahora les piden el examen para Chagas. Hacen una ELISA. Tuve la oportunidad de recibir un paciente que en el seguro le dijeron, sabe que no puede donar su sangre porque tiene usted la enfermedad de Chagas. Y entonces el hombre vio en internet enfermedad de Chagas, problemas cardíacos, digestivos y finalmente muerte. Estaba asustado. Nos busca y le hicimos las pruebas. Negativas, todas. Y entonces, ¿cuál es el problema? En el seguro estaban utilizando un kit de argentino que no era de muy buena calidad. Y entonces, pero el tema es el siguiente. Cuando una persona tiene serología positiva y queremos decir que está infectado, debe tener por lo menos 2 pruebas positivas, no una. Porque puede haber reacción cruzada con factor reumatoideo, como una serie de enfermedades. Entonces, pero le dijeron que, no le dijeron que estaba infectado, que tenía la enfermedad de Chagas. Y hay una diferencia enorme entre lo que es ser infectado y lo que es tener la enfermedad. Solamente el 10-20% de los infectados hacen enfermedad. Y los demás no. Y entonces ahí le dijeron que estaba infectado, ¿no? Le hicimos varias pruebas en los diagnósticos, todo negativo. O sea, le crearon un problema terrible cuando no se conoce el tema adecuadamente. Bueno, entonces, Jara infecta cuyes haciendo comer alfalfa y perros con leche, en 1970, o sea, le da de leche a los perros y los infecta. Porque antes se creía que la enfermedad no se transmitía por vía oral, solo por el vector. Pero hay muchos casos, por ejemplo en Brasil, con el jugo de la caña, se han infectado y han muerto personas por enfermedad de Chagas agudo, simplemente por tomar caña de azúcar que estaba contaminada con heces de triatomino. Lopera y Náquira relatan un caso sospechoso después de recibir transfusión sanguínea, pero no se probó que era por la transfusión sanguínea. Y la transmisión congénita tampoco ha sido probada. Se ha aplicado diagnósticos negativos que han resultado negativos en recién nacidos de madres con serología positiva. Entonces no se ha probado realmente en forma clara la transmisión de personas que tienen serología y que van a donar sangre y tampoco la transmisión congénita, ¿no? Bueno, para tener un poco de panorama, el índice de infestación domiciliaria es la proporción de casas infestadas por el vector, el índice tripano-triatomino es la proporción de insectos infectados por T. cruzi, y hay otros índices como índice de densidad del vector, de aglomeración, de dispersión y de colonización, que ya son muy especializados y que no se usan de frecuencia. Esto ya es el índice de infestación domiciliario por T. infestan y el índice tripano-triatomino, según distritos de Arequipa. En Caima, en el 1969, Córdoba encuentra ya 21% de las casas con el insecto. Y al estudiar estos triatominos, encuentra 59.4 positivos a T. cruzi. Un dato sumamente importante porque Ayuno y Herrera en 1955 fue negativo el índice de tripano-triatomino. No tenemos el dato del índice de infestación. En Sachaca, miren, también en ese mismo año, Córdoba 66 y 18 de índice tripano-triatomino. Vean, o sea que ya no es una cosa de, digamos, que fue un casito, es una cosa importante y en la ciudad. Porque normalmente se sabía que Chagas es de las zonas rurales.
donde existe pues la crianza de animales, etc. Pero en Arequipa se hace urbana. Es una de las primeras ciudades en Latinoamérica que el problema de Chagas se hace urbano. Y entonces pueden ver ahí todos los porcentajes de índice de infestación domiciliaria, índice de tripanotriatomino en diferentes distritos de Arequipa. O sea que no era un problema muy aislado, sino muchos distritos de Arequipa tenían esto. Y si vamos por provincia, ya en forma general, Caravelí se encuentra a 0.8 y yo estudié en el año 1995 la misma ciudad y encontré 66.8%. Miren cómo había crecido el problema en prácticamente son 76, unos 25 años. Y el índice tripanotriatomino, que era 0, lo encontré en 43.8% de la población. Esto motivó a hacer un programa de control en Caravelí con el Ministerio de Salud, la Iglesia y el municipio. Y así vamos a ver que en Camaná sucede lo mismo. Bueno, el índice tripanotriatomino que era 0, Flores en el 76 se encuentra que era 4.2, en Condesuyos un 14% de índice tripanotriatomino, en Castilla, estos Majes, del 72 al 76 se encuentra 31 y sube baja 22, pero el índice tripanotriatomino aumenta. En Arequipa ciudad también aumenta notablemente el índice de infestación y el tripanotriatomino un tanto que disminuye. Y en la Unión y Cayena, que ya son zonas más altas, se encontraron, no había información, pero después ya encontramos información de infestación importante y también de infección tripanotriatomino. Bueno, vamos a ver ahora la infección por T. cruzi. Infección por T. cruzi mediante senodiagnóstico. Aquí ya no hay duda de las pruebas que pueden ser positivas, negativas en la serología. Este es con senodiagnóstico. Y entonces, en 1952, en Majes, en un sospechoso de enfermedad de Chagas, encuentra Cornejo, en sospechosos de enfermedad de Chagas, 20% de infección humana. Acá ya estamos, ya no índice de tripanotriatomino del insecto, estamos hablando de personas. 20 personas en sospechosos. Pero en población general, el mismo Cornejo encuentra 2.7, población general de Majes. En La Joya, 2.5, Uchumayo, llama la atención Víctor y Siguas, que son valles cálidos y muy secos, propicio para el desarrollo del insecto. Y entonces ya encontramos tasas muy altas de infección humana. Y entonces, ¿cómo se ha detectado esta infección humana? Mediante diferentes pruebas. La primera prueba que se usó fue la reacción de fijación de complemento. Esa prueba yo solo la he hecho una sola vez. Era una prueba con mucho material de vidrio, demoraba 2 días, es decir, un trabajo enorme. Y esto, Náquil encuentra 0.2 de infección humana en donadores de sangre, en el 66. Reacción de fijación de complemento y la hemoglutinación indirecta en Santa Rita de Sivas, aplicada por Náquil en el 83, da en las mismas personas 11.6 para la reacción de fijación de complemento y la hemoglutinación 4.4, o sea, daba falsos negativos, ¿no? O sea, la reacción de fijación de complemento es una muy buena prueba, solo que es muy complicada. En el 87 yo hice una prueba de IFI, o sea, de inmunofluorescencia indirecta y también la hemoglutinación indirecta in vitro, y encontré también esa diferencia, 15 contra 3.6. Y el ELISA lo ha hecho el MINSA, en donadores de sangre encuentra 1.5 y 11.8 en población general. Este es un caso interesante porque yo hice parte de mi tesis en Caravelí, de tesis de maestría, que fue hecha en Cayetano Heredia. Y entonces, empezamos los estudios y encontramos que había que hacer un programa, ¿no? Y había dos poblaciones que necesitaban
un programa de control de Chagas. Uno era Uchumayo, que era una población muy antiquísima. El primer caso, que es en Quisguarani, se detecta justamente en Quisguarani, pero es parte de Uchumayo. Y Caravelí era una zona nueva que empezaba a tener este problema. Y entonces yo demostré que la curva de desarrollo de esta enfermedad en Caravelí va a ser mucho más grave que en Uchumayo. Y entonces, por estimaciones y por lo tanto se hizo un programa de control en Caravelí. Resulta que este paciente, mejor dicho, en este programa había que concientizar a la gente y tuve la oportunidad de hacer una charla en la iglesia, porque el cura, un alemán muy proactivo, nos ofreció dar la iglesia para hacer la charla a toda la población. Y cuando terminé, una enfermera se me acerca y me dice: doctor, acabo de ver un niño como los que están en sus diapositivas. Y entonces fuimos a verlo, al niño. Y este era el niño. Claramente, como ustedes ven, un complejo de Romaña, ¿no es cierto? Y entonces, un complejo oftalmoganglionar. Y entonces este niño estaba siendo tratado en la posta como neumonía. Estaba con tratamiento de penicilina como una neumonía. Y lo que tenía este niño era una insuficiencia cardíaca. Y entonces le tomamos pruebas de sangre y inmediatamente era domingo, el lunes les enviamos los resultados y resultó que era positivo, tanto en la muestra de sangre directa como en la serología. Y entonces, para avisarles que le cambien el tratamiento, y nos contestan que había fallecido. ¿Y por qué comento esto? Porque esta es una enfermedad que pasa desapercibida. Si nosotros no hubiésemos hecho este diagnóstico, ¿cuál hubiese sido el certificado de este niño? Neumonía y no Chagas. Entonces, ese es el problema de esta enfermedad, que se confunde con muchas enfermedades. Vamos a ver Chagas agudo en Arequipa, ya Chagas agudo. Ayulo y Herrero en 1944, en Quisguarani, en el primer caso de enfermedad de Chagas, en un frotis y gota gruesa. Este es el primer caso en Arequipa. Lopera y Bernal, 14 casos agudos, en el 64. En el 68, Sanz hace una recopilación desde 1964 hasta el 68 y encuentra 52 pacientes con enfermedad de Chagas, en el Honorio Delgado. Yo también hice una revisión en el Honorio Delgado y encontré 33 casos agudos, una revisión del 68 al 84. Rivera encuentra 6 casos. Y este es el niño con complejo oftalmoganglionar que hemos visto en la fotografía. Enfermedad de Chagas, la forma crónica. Lopera, 10 casos de miocarditis chagásica. Linares y Ortiz, 12 casos de miocarditis chagásica en el 66. En el 80, Sanz, Morales y Bosa, 29 casos de miocarditis chagásica. Extremadura, en el 76, con Samayoa, encuentran 21 casos de megacolon y megaesófago. Y Macedo, 24 casos con cardiopatía de 45 positivos a T. cruzi. Finalmente, Sánchez y Bocángel comparan alteraciones electrocardiográficas entre cero positivos, en ellos se encuentran 50% con alteraciones electrocardiográficas, y negativos, y en los negativos se encuentra 26% de estas alteraciones. No hay una diferencia significativa, pero si se amplía la muestra, lo probable es que sí se encuentre diferencia. Bien, y luego llegamos al 2004. En el 2004, la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, con la OPS y con la participación del gobierno regional, bueno, en esa época era MINSA, y las universidades, tanto la UNSA como la Católica, se hace un programa de control de la enfermedad de Chagas, pero se empieza con el estudio de base, entonces los índices entomológicos de base, ¿no? Esta es una fotografía
de Tiabaya, que es una zona que está muy cerca a la agricultura y que había casas muy propicias para la crianza de estos insectos. Pero en este momento estas casas que parecen, digamos, de pésima construcción, ahora todos tienen de 3 pesos, porque la mayoría tiene trabajo en Cerro Verde. Bueno, y entonces encontramos que en Tiabaya un índice de infestación domiciliaria de 21.8% y un índice de tripano triatomino de 19%. Esto es 2005. Sachaca, otro distrito, 16% y 8% de infección tripano triatomino. Y Uchumayo, que es una zona conocidísima, pero que ya la gente sabe controlarla, 11% y 2%. Y estos son otros distritos para que vean simplemente el índice basal después del programa. Muy importante porque vamos a ver que el programa ha funcionado. Y entonces de 23% de infestación domiciliaria baja a 0. En José Luis Bustamante, que está acá cerca, de 22% baja a 0.7, Socabaya de 21 a 0.7 y así. Y vean Sachaca, que habíamos encontrado 16.41, baja al 1% de casas infestadas. Hunter, igual. Este programa consistió en la aplicación de insecticidas, educación y algo de mejoramiento de la vivienda. Pero se gastó mucho dinero. Cada casa resultaba alrededor de $30, $40 para hacer el rociado. Bien, y acá tenemos de otros distritos más igual, para que vean cómo ha ido la vigilancia incluso hasta el 2009, que va a 0, ¿no? Bien. ¿Y cómo fue la 0 prevalencia, la infección humana? En Tiabaya, en el momento basal, 2.8%. Después del rociado, 0, al 2010. Y esto es en menores de 5 años. ¿Por qué menores de 5 años? ¿Por qué se hace en menores de 5 años? Porque esta es una enfermedad crónica. Y si yo voy a hacer serología en los de mayores, no sé si se infectaron o recientemente o ya eran infectados. Pero en los menores de 5 años sí puedo saber si la infección es reciente. Y entonces, en Tiabaya, como ven, en todos bajó a 0, excepto Caravelí. Miren, que se trabajó, pero se abandonó el programa y eso es lo que resulta. Esto es para el 2023. Y el 2023, vean, esto es datos de el gobierno regional, bueno, lo que es ahora, sí, el gobierno regional con la gerencia regional de salud. El verde está ya libre de infestación. Hay unos puntos rojos en la parte azul que todavía siguen habiendo insectos, pero el verano es positivo a T. cruzi. Por lo tanto, ya no habría transmisión. Islay es un caso especial. Siempre ha sido negativo. No se sabe probablemente por la humedad, por la cercanía al mar, pero Camaná también tiene. Pero, sin embargo, Islay nunca ha tenido ni insectos ni infección. Y para el 2023, de enero a noviembre del 2023, se han realizado 12.471 inspecciones domiciliarias, encontrándose solamente un índice de infestación de 0.5%. Y también se ha hecho vigilancia serológica. Y la vigilancia serológica, vean ustedes, en gestantes, por ejemplo, se encontró 4.609 reactivos con 4 reactivos. Esto es infección crónica, no es infección aguda. En menores de 12 años, 0. No se ha encontrado. Solamente, bueno, se estudiaron muy pocos, 12. En población general, 182 pruebas, 5 con serología positiva, también crónicos. En el Hospital Regional de Arequipa, Honorio Delgado, 3 casos, Goyeneche 1, y en el Hospital de Majes de Aplao, 1 caso. En total,
9 casos reactivos de 4.849, que es una cifra que es lógica de encontrar porque la serología va a seguir positiva durante toda la vida de estos pacientes. Y entonces, ¿cuáles son los retos para la región Arequipa? El sostenimiento de vigilancia epidemiológica, seguir haciendo los índices entomológicos y el índice de infección humana. Y finalmente la certificación de zona libre de transmisión vectorial. Tacna ya lo tiene, Chile ya lo tiene. Nos falta a nosotros hacer esta valoración. Finalmente, nuestro agradecimiento a los que contribuyeron al estudio y control de la enfermedad de Chagas en Arequipa. Investigadores, que son muchos, clínicos, epidemiólogos, gerencia de salud del gobierno regional, las 2 universidades, la comunidad canadiense con esta Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, la OPS, y un homenaje póstumo a un maestro nuestro, el doctor Eleazar Córdoba Benzaque. Muchas gracias. Doctor Luis Vázquez Huerta, muchísimas gracias por la excelente presentación y por haberse ceñido estrictamente al tiempo. Hago recordar que empezamos unos minutitos después de las 3 y entonces ha ocupado exactamente los 30 minutos asignados.